Yo soy testigo del poder de Dios, por el milagro que Él ha hecho en mí. Yo estaba ciego, mas ahora veo la luz divina. Y también, mis amigos, hoy se encuentra conmigo como cada mes el señor Rogelio, que viene con mucho gusto. Y pues, caray, estuve mirando en el Face varios programas. Señor Rogelio ya tiene como 5 años estando aquí en cabina, y yo creo que es para darle la gloria a Dios, y ha seguido con ese encargo, esa misión que usted tiene también de compartir la palabra del Señor. Yo creo que es para darle las gracias a Dios y la gloria a Dios, porque sin Él no podemos hacer nada. Qué bendición es estar caminando con el Señor y estar aprendiendo, y lo que aprendamos pues lo vamos a ir poniendo en práctica, como dice Santiago 1:22, pongan por obra lo que dice la palabra y no se conformen por oírla. Pues bienvenido nuevamente, señor Rogelio, a este bonito programa Testigo del Poder de Dios, y poder seguir con esta misión, con ese encargo que usted también tiene para darle la respuesta al Señor. Bienvenido. Muchas gracias. Sí, es algo que en ningún momento de mis mejores momentos creí que iba a llegar a estar en un programa como este y tener la posibilidad de enviar un mensaje a tanta gente. Es misericordia y es amor de Dios manifestado que estos medios existan y que subsistan, porque también pedirle a nuestro Padre Dios por todos los benefactores, por ti que haces posible con tu aportación que esto se lleve a cabo. Es gracia, pero es poder de Dios, pero también se requiere de la aportación de aquellos que puedan para sostener esta obra. Los misioneros de Jesús y de María agradecen tus aportaciones, y a todos ustedes benefactores, señor Guillermo. Pues no podemos hacer nada sin la ayuda de Dios. Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo hacer en aquel que me fortalece. Entonces, como dice el señor Rogelio, también les agradecemos a todos ustedes que de una manera u otra brindan el apoyo aquí en Montemaría. Pero también lo principal, como dice en Siracides 5:18, a ver si, ya ni recuerdo qué dice: y den gracias a Dios en toda ocasión, y es por voluntad de Dios. Pues le damos las gracias a Dios sinceramente, de corazón, a tanto yo, al Señor, tanto ustedes que nos están escuchando. Es para darle la gloria y las gracias a Dios. Adelante, señor Rogelio. Bueno, pues la verdad, emocionado, también impactado en la homilía del Padre Rayito, en la misa que acabamos de ser partícipes de la misma. Híjole, se las recomiendo. Si ustedes que están escuchando este programa y me están recibiendo mi imagen a través de estos medios, se les recomiendo, búsquenla. Quedé impactado con el testimonio de la señora Ivette y con algunas otras partes de la homilía del Padre Rayito. Busquen esta celebración eucarística presidida por el Padre Rayito. Fíjense que en el curso de la semana estuve pidiéndole a Dios que pues nos diera que poder compartir para este momento. Y pues por ahí el jueves, en la reunión del cenáculo del Señor de la Misericordia, yo les he compartido a ustedes que pues la verdad, mío no es nada, yo todo lo recibo por instrumentos de Dios y es lo que comparto. Y a veces por una circunstancia o por un detalle, por una plática, por una palabra, por un suceso, pues ya de ahí puedo compartir el mensaje o preparar el mensaje. El jueves, en la reunión del cenáculo del Señor de la Misericordia, estuvimos viendo
Levítico 19:2, que habla sobre sed santos, la ley de la santidad. Y hay algunas otras citas bíblicas, como Deuteronomio 18:13, Primera de Pedro 1:16 y Santiago, carta del apóstol Santiago 1:4, que hablan sobre este tema, ¿no? Entonces se habla sobre sed santos y sed perfectos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5 al final. Sed perfectos como mi Padre es perfecto. Y Sandra, una hermana en Cristo, participando en el programa, habló sobre un poco como su testimonio de lo que ella ha sufrido ante las autoridades de su país, al aplicar las leyes, la legalidad. Y decía que pues ella suplicaba a Dios, pedía mucho a Dios que actuara en estas autoridades para que comprendieran el daño que causan cuando hacen uso de estas leyes que deberían de servir para el beneficio y para aplicar la justicia. Ellos, en el sentir de Sandra, malamente lo utilizan y causan mucho daño. Y ella nos compartía que pues ella pedía mucho a Dios que se manifestara en estas autoridades, no nomás de su país, sino en todas las autoridades y los gobernantes del mundo. Cuando ya el programa estaba por concluir, de eso nos pasamos conforme a los horarios que tenemos. Jorge, quien es el administrador y tiene el control del tiempo y del programa, pues le dijo que estas circunstancias permitían la práctica de la misericordia, ¿verdad? Entonces así como que, pero fue ya también, lo sentí yo como que Jorge lo que quiso fue pues concluir el programa, ¿verdad? Porque ya estábamos utilizando mucho tiempo. Entonces yo me quedé pensando, después de esto, ¿cuál es nuestra perspectiva? ¿Cuál es nuestra visión de lo que Dios, cómo se manifiesta Dios y de lo que Dios es en el ser humano y en el pueblo de Dios, ¿no? En la creación misma? ¿Qué es lo que creemos? Porque finalmente, pues nosotros estamos llamados a orar unos por otros y a orar por nuestros gobernantes, ¿verdad? Pero miren, en el libro del Génesis, en los primeros 11 capítulos, se nos muestra que Dios es quien tiene el control. Dios tiene el control. Y miren, en el capítulo 1 del libro del Génesis, en lo primero de la Sagrada Escritura, de lo que llamamos Biblia, se nos dice que en el principio Dios creó cielos y tierra, y que lo creó de la nada. Hizo la creación de la nada, no había nada. Y Él creó todo. Si lo recuerdan, y si no, les pido que vayan a su escritura y disfruten de este pasaje. Es poesía y es para maravillarse. Dios dice algo y eso se hace, ¿no? Así dice. Y dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Y entonces Dios vio que la luz era buena. Y dijo Dios, haya una bóveda en medio de las aguas para que separen, etcétera, etcétera. Así va, ¿no? Poco a poco Dios creando todo lo que existe, pero de la nada. Él tiene el control. Él tiene el control. Tercer capítulo. El pecado invade la perfecta creación de Dios. Y entonces esto muestra la falta de control de Dios. Pues no
No, porque a pesar de la presencia del pecado en el mundo, Él ya ofrece un camino para que conquistemos por encima del pecado y la muerte y alcancemos la victoria. Él tiene el control. Capítulos 6 y 7. La humanidad se hace vil, malvada, maligna, y Dios manda el diluvio. Salva a una familia, salva a toda una familia para repoblar la tierra y que sean bendecidas más adelante a través de Jesucristo. El diluvio amaina y la población crece. Y Dios quiso que se dispersaran, así lo dice la Escritura. Pero ellos eligen quedarse en un mismo lugar, construir una torre, llegar lo más alto posible, es decir, hasta el cielo, y sentirse cerca de Dios. Y Dios entra en escena, una vez más, confunde sus idiomas y los dispersa por todo el mundo. Una y otra vez Dios planea, y a pesar de la infidelidad de la humanidad, cumple su perfecta voluntad. Y esto es en toda la Sagrada Escritura, hermanos, hermanas. Esto es una maravilla porque esto sucede en toda la Sagrada Escritura, ¿no? Y David lo entiende muy bien. Podemos leer el Salmo 103 en una partecita, pero en varios de los salmos se expresa de esta manera, ¿no? 103, 19, 22, dice así, escuchemos esto. El Señor ha fijado su trono en los cielos y su realeza todo lo domina. Bendigan al Señor todos sus ángeles, héroes poderosos que ejecutan sus órdenes apenas oyen el sonido de su palabra. Bendigan al Señor todos sus ejércitos, sus servidores, para hacer su voluntad. Bendigan al Señor todas sus obras en todos los lugares de su dominio. Bendice, alma mía, al Señor. Palabra de Dios, es una maravilla. Dios es soberano, todopoderoso, omnisciente. Dios tiene el control. Y si Dios no tiene el control, si eso, hay algunos que piensan que Dios no tiene el control, entonces, ¿quién es quien lo tiene? ¿No? Porque si Dios no tiene el control, entonces todos y todo es producto de la casualidad, ¿no? Fíjense que muchos de nosotros, influenciados, utilizamos malamente palabras y un lenguaje, nosotros cristianos. Decimos, ay, qué suerte tuve. No, hombre, afortunadamente pasó esto y todo eso. Y son palabras que no deberíamos de decir, ¿verdad? Porque Dios no está en el negocio de la suerte, sino en el de la bendición. Si Dios no existe, porque para algunos no existe Dios, y si existe y no es soberano, entonces, ¿cómo hay orden en el universo y en la misma creación? ¿Verdad? Es una maravilla cuando lo meditamos y lo reflexionamos. El padre Jorge Loring, en el libro Para Salvarte, explica toda esta grandeza de lo que es el universo y todo esto tan maravilloso y la perfección que tiene que existir para que tú y yo estemos vivos, para que la madre Gaby, el señor Guillermo y un servidor estén aquí. Por una pequeñísima, millonésima de diferencia en algunas de las llamadas constantes que hay, que son como 200, por pequeñita diferencia que hay, ninguno de nosotros pudiéramos estar aquí. Fíjense nada más lo maravilloso, lo exacto, lo perfecto
esto que es la creación. Dios tiene el control. Pero luego dicen, y si Dios tiene el control, ¿por qué suceden cosas malas? Ya vimos en el principio del libro del Génesis, ¿cómo es posible que Dios permita que un rey tenga autoridad, reine, y que sea no creyente y cause tanta maldad? Yo los invito, lean el libro de Daniel, capítulo 4, versículos del 28 al 37. Es la historia del rey Nabucodonosor. Daniel 4, 28, 37. Ahí nos vamos a dar cuenta de esto que estamos compartiendo. El apóstol San Pablo en Romanos 8, 28 dice: todo es para bien de los que aman a Dios y a los que Él ha llamado y escogido. Todo es para bien, todo sucede para bien de los que aman a Dios. Pensemos un poquito en lo que esto significa, ¿verdad? Dios crea todo lo que existe de la nada, todo, y es una maravilla, y nosotros hemos perdido la capacidad de asombro. La hemos perdido. Este mundo, todo lo que existe, galaxias, sistemas solares, la gravedad, el tiempo, el espacio, todo fue creado por Él. Y Él, si puso todo esto en movimiento, entonces Él es capaz de sostener todo esto por la eternidad. Y entonces, de pronto nosotros recibimos acoso o se nos pregunta, ¿y si Dios existe y tú lo buscas tanto y hablas de Jesús, por qué te suceden cosas malas? ¿Por qué te suceden cosas malas? Pero es que en la adversidad, en la misma adversidad, nosotros debemos mostrar el gozo de tener al Señor en nuestro interior y mostrar su vida en nosotros. Cuando los mandamientos fueron entregados, esos mandamientos no eran nada más para el ser humano solamente por su naturaleza humana, sino que eran para el ser humano que en el futuro iba a tener a Jesús en su corazón. Porque para el ser humano cumplir los mandamientos es muy difícil. Para la naturaleza humana es muy difícil llegar al cumplimiento de los mandamientos. Es más, alguien dice que ser cristiano no es difícil, es imposible. Pero cuando verdaderamente Jesucristo está en tu corazón, cuando verdaderamente le has aceptado como tu Salvador y como tu Señor, entonces el cumplimiento de estos mandamientos ya no son tan difíciles. Y entonces las adversidades se viven de otra manera. Si viene la enfermedad, aceptas la enfermedad y te refugias en Jesucristo y en el amor y la misericordia de Dios. Si viene un inconveniente, si viene una situación complicada, confías en la misericordia de Dios, en el poder de Dios, en su inmenso amor. Romanos 8:28. Todo es para bien de los que aman a Dios. Pero si nosotros vemos lo negativo y lo malo y nos olvidamos que Dios tiene el control, si nos olvidamos que hemos aceptado a Jesús como Salvador y como nuestro Señor, no viviremos esto como cristianos, ni en su misericordia. Entonces, la adversidad nos absorberá
y no mostraremos el amor de Dios. Somos llamados a mostrar la presencia de Jesús en nuestros cuerpos y en nuestras acciones. Entonces, oremos unos por otros, oremos por los gobernantes, oremos por las personas que tienen autoridad y que tienen un liderazgo dentro de nuestra iglesia y dentro de nuestra sociedad, las autoridades civiles. Que nuestro Padre Dios se manifieste y que alcance sus corazones. Mas, sin embargo, si hay un momento de conflicto, una mala aplicación de la ley, oremos a Dios y confiemos en que Él tiene el control. Señor Guillermo. Así es, señor Rogelio. Dios tiene el control, mis amigos, de todo. ¿Por qué? Porque Él es el creador de todo el universo, de todo lo que existe aquí en el más allá. Él es el Dios, el que yo creo. Y como nos dice, Él es todopoderoso y tiene el control. Claro, tiene el control de cada uno de nosotros también. Pero a veces nosotros pues no aceptamos, queremos hacer lo que nosotros queremos y nos olvidamos de Dios. Y luego también nos dice que qué suerte tuve hoy en este día y mañana tuve mala suerte. Pues también la mala suerte es creación de Dios. Siracis 11:14 dice, prosperidad y mala suerte. Ahí está, mira, prosperidad y mala suerte. Vida y muerte, tristeza y riqueza, todo viene de Dios. Entonces, si todo viene de Dios, nos damos cuenta que todo es creación de Dios y a Él la gloria. También nos dice, Dios crea todo, gracias. Y sí, hay que darle las gracias a Dios porque Él es el creador de todo lo que hay en el universo, la vida. Y muchos de nosotros no sabemos valorar ese regalo que es la vida, y la vida no existe sin ti. Ahora muchas veces, como dice el señor Rogelio, ¿por qué me suceden estas cosas? Pues sí, muchas veces nos quejamos por lo que nos sucede, pero no nos damos cuenta que también es que Dios lo está permitiendo. Y fíjate lo que te dice en Santiago 1:2, considérense afortunados cuando les toque soportar toda clase de prueba. Entonces, estamos en esos momentos de prueba, pero a veces no aguantamos. ¿Por qué? Porque son muchas veces duras y difíciles. Pero acuérdate, en esos momentos de prueba, nosotros somos el barro y Él es el alfarero. Siracides 33:13, como barro en manos del alfarero, estamos los hombres en las manos de aquel que nos ha creado. Entonces, no nos queda más que ponernos en las manos del Señor con esa humildad y sencillez y pues seguir adelante. Adelante, señor Rogelio. Sí, fíjense que el siervo del Señor nunca debe olvidar que la salvación es idea de Dios. Él tiene el control. Él tiene el control. La salvación no es idea del hombre. Por eso es insondable, ¿verdad? Porque es idea de Dios. El apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 17, dice lo siguiente, dice, ha llegado el tiempo del juicio, y este empieza por la casa de Dios. Pues si comienza por nosotros, ¿qué fin tendrán los que se niegan a creer en el Evangelio? Esto es fuerte, ¿verdad? Esto es fuerte. Dice, ha llegado el tiempo del juicio y este empieza por la casa de Dios. Pues si comienza por nosotros, ¿qué fin tendrán los que se niegan a creer en el Evangelio? Estaba yo pensando en el testimonio de esta señora Ivette, que dijo el padre Rayito en su homilía, y la verdad me emocionó mucho, me impactó. 10 minutos muerta y lo que ella ve y el Señor de la Misericordia y todo lo que sucede es impactante, es muy impactante. De pronto nosotros a veces nos cerramos a estos milagros
a que sucedan y a que sean reales, y la verdad es impactante, ¿verdad? Pero el apóstol Pedro dice que el juicio comienza por la casa de Dios. Entonces, la idea de salvación es de Dios. Alguien dijo que la salvación es el gran pensamiento de Dios, ¿verdad? La salvación es el gran pensamiento de Dios. No solo una experiencia, no es una experiencia, ¿verdad? ¿Qué es la experiencia? La experiencia sencillamente es la puerta a través de la cual la salvación entra al nivel consciente de nuestras vidas. ¿Recuerdan ustedes que han tenido un encuentro, un encuentro en algún seminario, en algún retiro de evangelización, o tal vez en alguna homilía, en haber escuchado alguna predicación o algo, ¿no? Lo que sucede es que lo que escuchas tal vez no sea algo que desconozcas, ¿no? Tal vez ya lo habías escuchado. Pero en ese momento tomas conciencia de lo que estás escuchando, ¿verdad? Y entra a un nivel más profundo de comprensión. Entonces somos conscientes, pero a un nivel mucho más profundo, aunque sea algo que ya hayamos escuchado. El Señor nos prepara y estamos en el momento justo, como tierra buena, para recibir ese mensaje. Y entonces somos capaces de recibirlo en un nivel más profundo de conciencia, ¿verdad? Entonces, la experiencia, no debemos predicar solamente la experiencia, sino el pensamiento de Dios antes de la experiencia. Porque no debemos, a veces nosotros nos quedamos solamente en que yo era así y era así y ahora no, y yo vi la luz. Y es que no debemos predicar solamente la salvación del infierno, ¿verdad? Porque a veces todo este rollo está muy clavado en nuestro corazón, en nuestro interior, y hay mucha gente que está esperando nada más salvarse del infierno, ¿verdad? Pero no. Debemos predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, las buenas nuevas de salvación, y comunicar ese evangelio, el evangelio, esa buena noticia de que el Hijo de Dios se ha encarnado, habita entre nosotros y busca encarnarse en cada uno de nuestros corazones. Porque si vemos en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, el juicio siempre está presente, ¿eh? Si ustedes ven el Evangelio y la narración de los Evangelios, el juicio siempre está presente. Y el juicio es una señal del amor de Dios. Es una señal del amor de Dios. Y Dios, para aquellos que participamos en un retiro de evangelización, a veces culpamos a Dios o lo responsabilizamos porque alguien no quiere abrirse a experimentar, a tener ese momento de encuentro, ¿no? Yo recuerdo cómo hay expresiones hasta de sufrimiento para los servidores cuando en un retiro el pueblo invitado para vivir esta experiencia se muestra duro, cerrado, ¿no? Y están cuidándolo a ver si se ríe o no se ríe, si llora cuando hay que llorar o no llora, si está atento o si está distraído, y mira, y vamos a hacer mucha oración para que Dios rompa estos corazones y todo, y estamos muy atentos a todo esto, y la verdad es de que no, ¿verdad? ¿Qué es nuestra? Hay quienes hasta quieren desentrañar las razones y las causas por qué ese hermano o esa hermana no tiene apertura para escuchar el mensaje que se le están dando. Hoy no nos toca eso, no nos toca desentrañar las razones por las cuales no está abierto, ¿verdad? A nosotros lo que nos toca verdaderamente pues es
dar a conocer el mensaje, presentar la verdad de Dios y dejar que el Espíritu sea quien le revele a nuestro hermano o a nuestra hermana y que sea quien lo coloque cara a cara con el mismo Dios. Que sea el Espíritu. Entonces, a veces hay el temor a no ser capaces de ser esos instrumentos y llevar a cabo y ser obedientes a lo que Cristo quiere de nosotros, ¿verdad? Pero si somos enviados por Jesús, pues somos enviados y Él nos capacita. Si somos enviados por Él, Él nos envía capacitados. Ahora, si Él no nos envía y creemos que por nuestras propias facultades y capacidades lo vamos a lograr, pues vamos a hacer tropezadero y vamos a hacer un relajo, ¿no? En lugar de... ¿Por qué? Porque estamos en desobediencia, queremos actuar por nuestras propias capacidades, ¿no? Entonces, todos los elementos de nuestra confianza deben ser aniquilados por Dios para poder cumplir con esos ministerios. En el momento en que reconocemos nuestra total debilidad y nuestra dependencia a Él, en ese momento el Espíritu de Dios se manifestará con su poder en nuestros ministerios y servicios. Señor Guillermo. Así exactamente, señor Rogelio, como estoy diciendo, el Señor nos llama. En Marcos 3:13 nos dice, Jesús subió al monte y llamó a los que Él quiso y se reunieron con Él. Instituyó a los 12, fíjense, ahí está, Él llamó a los que Él quiso, 12. Los instituyó dándoles el nombre de apóstoles para que estuvieran con Él y, como dice el señor Rogelio, para enviarlos a predicar, dándoles poder para expulsar para que estuvieran con Él y dándoles poder para expulsar demonios. Entonces, aquí está muy bien complementado con la palabra del Señor. Y así como nos dice que el Señor nos prepara, claro, y nos dice en la Biblia, Siracides 33:4, dice, prepara el discurso y serás escuchado, haz una buena síntesis y lo habla. Entonces, muy bonito mensaje, mis amigos. Este mensaje es para aprender y también, así como dice, Jesús subió al monte y llamó a los que Él quiso, pues tal vez tú estás escuchando ahorita esta invitación y pues el Señor te está invitando también para que camines con Él y Él te va a ir preparando en el camino. Sí, ya son muy poquitos, solamente un par de minutos creo. Me gustaría aprovecharlos para dar a conocer un mensaje que le escuché al padre Nardi, se apellida, y dice que hay una tradición milenaria en Japón que cuando se rompe un trasto, un plato o una taza de porcelana finísima, se recogen los pedazos y no se pegan con pegamento especial o invisible para unirlo, ¿verdad? Sino que se pegan con oro. Con oro. Entonces ese trasto, ese plato que fue golpeado y que recibió cuarteaduras, se embellece con el oro. Yo conozco personas y he conocido personas, una vez alguien dijo, yo por más que me busco no tengo pecado. Entonces, conozco personas que dicen que no se arrepienten de nada en su vida. Y digo yo, válgame Dios, yo no solamente me arrepiento de cosas, sino que hay algunas hasta de las cuales me avergüenzo. Hay algunos de nosotros que hemos sido golpeados en el curso de nuestra vida. Nos sentimos fracturados, nos sentimos fragmentados por el daño que nos han causado o por el daño que causamos. Y aquí es donde interviene ese Dios que tiene el control. Él también sanará estas heridas, las cuarteaduras, y las rellenará con oro. Ánimo, Él te ama
y tiene preparado cosas grandes para ti, señor Guillermo. Así es, señor Rogelio, como dice, igualmente he conocido a algunas personas que han dicho que no tienen pecado, pero si no, ahí les va con fundamento bíblico, 1 de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Romanos 14:12. Que quede bien claro, cada uno de nosotros dará cuentas a Dios de sí mismos. Y pues si decimos que no tenemos pecado, fíjate lo que dice Juan 4:44. El padre de toda mentira es el demonio. Entonces ahí está, mira, tu padre para aquellos que dicen que no tienen pecado. Pues mis amigos, hemos llegado al final de este bonito programa, Testigo del Poder de Dios, si Dios lo permite, para el próximo sábado. Aquí estaremos nuevamente y pues siguiendo con este encargo, con esta misión que el Señor nos ha encargado. El Salmo 4:9 dice, en paz me acuesto y enseguida me duermo, pues solo tu Señor me da seguridad. Y recuerden algo bien importante que todos sabemos, Dios es amor. Y te ama. Yo soy testigo